Bueno, pues tengo el mucho gusto de dar mi testimonio agradecido en el 50 aniversario. Dentro de pocos días se cumple el 50 aniversario del fallecimiento y de la marcha de nuestra querida amiga, de mi querida amiga Montse Grases, al cielo. Digo al cielo porque estoy seguro de lo que estoy diciendo. Y digo amigo porque he tenido la fortuna, o la coincidencia, de poder testificar por partida doble el proceso de su beatificación. Tanto por la parte de mi hermana Ana María, que era su amiga y compañera del alma en su vocación, que murió, como el testimonio mío personal por el conocimiento que tuvimos. Montse, tengo que decir que era una mujer fuerte, de un carácter alegre, un poco tozuda sí era, pero una tozudez que siempre con la inteligencia daba paso al diálogo. Y tuve muchos diálogos con ella en un momento en donde no participaba yo de la misma forma que ella de lo que era el Opus Dei. Se encontró en mí casi como un enfrentamiento constante. Pero ella, con su forma de ser, con su paciencia, con su sonrisa, con su carácter fuerte, logró pararme y siempre me decía: todo esto que me estás diciendo lo comprendo y lo escucho, pero ¿por qué no te lo miras desde otro punto de vista? Quizá lo veas mejor. Esta dulzura en decir las cosas, esta firmeza en decir las cosas, esta elegancia en que me lo decía a mí, realmente me hizo pensar y me frenó muchísimo mis ímpetus que yo tenía en aquel momento, puedo decir, contra el Opus Dei, cuando no era prelatura todavía, lógicamente, porque esto estamos hablando del año, a finales de los años 1950, ha pasado el tiempo. Pero yo siempre vi en Montse como una persona de la familia, porque venía a nuestra casa con mis padres y salíamos de excursión y participábamos en las juergas divertidas de familia. Íbamos al circo, íbamos al cine, teníamos las tertulias familiares y la teníamos como una hermana más, siempre con mi hermana Ana María. Y esto me permitió ir conociendo a esta muchacha y le cogí mucho aprecio, mucho cariño. Verdaderamente yo no conocía, hasta que me lo dijo mi padre, la enfermedad que tenía. Era el síndrome, era el sarcoma de Ewing, era en definitiva un cáncer de pierna, que empezó en la parte baja de la pierna y fue subiendo, hasta que llegó a invadirla totalmente. Yo esto no lo sabía porque siempre la veía alegre, siempre la veía contenta. Después me dijeron que tenía unas curas que mi hermana le asistía, muy largas y muy duras, pero ella en cambio siempre estaba aguantando con gran alegría, como yo diría que, digo claramente que se notaba que Montse era una mujer que le daba sentido a la vida, pero no solamente un sentido, sino la voluntad de un sentido, que era su vocación. Y esto le permitía pues estar alegre, estar contenta y querer a todo el mundo. Yo me sentí querido. Bien, esto ocurrió que al cabo de un tiempo, tras saber su enfermedad, pues fui siguiendo su enfermedad dolorosa, pero bueno, llegó el día martes santo del mes de marzo de 1959 y yo decidí ir a despedirme a su casa porque sabía que estaba en la cama y que estaba ya en sus últimos momentos, y decidí ir a despedirme, quizá por amistad, por agradecimiento, por este atractivo que tenía, de que al estar con ella me sentía tranquilo y recibía cariño. Me acuerdo que fui a su casa de la calle París y me recibió su madre, me hizo entrar a la habitación donde ella estaba postrada en la cama, y cuando me vio se sonrió con aquella sonrisa que tenía, que yo digo siempre que le salía el sol en su corazón. Siempre se sonreía y me dijo: hola Jordi, ¿cómo estás? Siéntate aquí. Yo me senté un poco lejos porque estaba enferma y le dije: ¿cómo estás tú? Qué pregunta, ¿verdad? Preguntarle a una moribunda cómo estás. Pero le hice esta pregunta como de una forma espontánea pero también inconsciente. Y ella me dice: pues ya ves, solo tengo esto, la pierna. Yo pensaba: bueno, bien, ¿y qué le digo? Pues nada, ella inició la conversación, se interesó muchísimo por mis cosas. Me habló de cómo estaba mi familia, cómo estaban las excursiones, cómo iba mi trabajo. Solo se ocupó de mí. Yo no supe decirle muchas cosas más, solo que le contestaba. Total, que llegó el momento que tampoco podía estar mucho rato allí y tuve que despedirme. Fue mi última despedida. Yo sabía que era la última despedida, que no nos veríamos más. Y me acuerdo que esta despedida fue al estilo montañero. Cantamos una canción, la Arlesiana, en catalán es un tipo de canción
en donde todos los que estamos en una salida de excursión nos despedimos con una canción, dándonos las manos y diciéndonos hasta la vista. Y así me despedí de Monse. Cuando bajaba yo las escaleras de su casa, pensaba, ¿cómo es posible que esta muchacha, Monse, con lo mal que lo está pasando, con los dolores que tiene, todavía se sonríe y se ocupa constantemente de mi persona? Esto realmente me dejó sobrecogido. Y esto influyó mucho en mi vida, porque después de todo esto tuve la oportunidad de conocer al fundador de Opus Dei y bueno, yo creo que mi vida cambió totalmente. Yo solo doy este testimonio porque creo que debo de estar agradecido a Monse. Sé que ella me está escuchando en este momento y sabe que le estoy agradecido. Y siempre cuento con ella como ella también cuenta conmigo. Pues nada más. Espero que esto sea